Le quería hacer, como él está con poco internet, quería ir a una última pregunta, porque si por ahí se nos vuelve a ir, nos vamos a quedar colgados. Pero creo que hasta acá vamos bien. Le voy a hacer como una última pregunta. Sí. Los judíos insisten en que el Mesías tiene que venir sí o sí de la carne de David. O sea, ser descendiente físico. ¿De dónde sacan esa idea? ¿Y es bíblico? Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, les voy a poner aquí, denme un segundito. Daniel, ¿estás ahí si el hermano quiere colocar algo? Sí, aquí estamos a la orden, hermana, no se preocupe. Fíjense, bueno, igual no lo tengo que presentar, lo puedo leer. Por ejemplo, hermanos, no es algo que me estoy inventando yo lo que voy a decir. Por ejemplo, los semitistas como Klaus Westermann o Ernst Jenny, profesor de la Universidad de Basilea, en su diccionario etimológico, ellos son semitistas, hebraístas, y no solo ellos, les estoy poniendo unos ejemplos, hay mucha gente más, que efectivamente dicen que el título del Mesías, como se conoce, es una invención posterior del judaísmo rabínico. Estas ideas o ampliación del título Mesías y más del estilo davídico son desarrollos de los distintos judaísmos tardíos, hermanos. Porque, y cito lo que ellos mismos dicen, y es verdad, los verdaderos títulos que vemos en la Biblia hebrea para este Salvador son títulos, la mayoría agrícolas, hermanos. Atención, por ejemplo, como el Joter, la vara, Joter. Por ejemplo, vemos en Isaías 11, hermanos, atención a lo que voy a decir. Isaías 11:1 dice, saldrá un Joter del tronco de Isaí. El tronco de Yishai, hermanos, es el tronco, es lo que sustenta a Yishai. Dice el versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Yishai, hermanos, la raíz. Hay veces que también al Mesías se le llama el Moshel, el gobernador, el que gobernaría, o se le llama en Jeremías 23:5 el Tzemach Sadik, como el germen justo o la germinación justa. Ustedes han leído, hay otros textos que aparece como el renuevo, pero así como Hamashiach, no. Y es interesante que el mismo Yeshua rechaza ese título cuando está debatiendo con algunos fariseos y les dice, ¿de quién es hijo el Mesías? Y le dicen, de David. Y él dice, ¿cómo de David? Si David lo llamó soberano en el espíritu. Entonces, el Mesías sí nace de la casa de Judá, sí viene de Judá, sí viene de Belén, sí, pero sus orígenes, dice Miqueas 5:2, son desde el Kedem, la misma palabra que se utiliza de donde fue traído el jardín que fue plantado en Edem, y la misma palabra Kedem se utiliza para el mismo creador. Hermanos, Kedem tiene que ver con algo más allá de esta dimensión, más allá del tiempo, si se quiere decir hasta eterno. Los rabinos utilizan 2 de Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, aquí el Creador le está hablando a David, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, de tus lomos, dice en hebreo, y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre y yo lo afirmaré Olam en el trono de su reino. Y también sigue diciendo que le construirá casa. El problema, hermanos, ya lo hemos dicho muchas veces, donde dice para siempre, no traduce para siempre, hermanos. Eso, por favor, ténganlo muy en cuenta. Cuando dice estatuto perpetuo y cosas así, no traduce para siempre, mis hermanos. Y fíjense lo que dicen rabinos. Por ejemplo, el rabino gramático Saadia Ibn Danán, muy conocido, muy respetado en el judaísmo, el rabino gramático Saadia Ibn Danán y el rabino gramático Abraham Ibn Ezra,
En el Sefer HaShorashim, página 310, hacen un comentario sobre el sintagma preposicional leolam, que traducen como perpetuo. Por ejemplo, en Éxodo 21:6 dice: entonces el amo le llevará ante Dios, lo traerá a la puerta y al poste, y su amo le pondrá un orificio en la oreja y le servirá eternamente. Pues claro que no. De hecho, el siervo era liberado en jubileo. Aquí aparece la palabra olam. O Eclesiastes 1:10 dice: ¿acaso puede decirse hemos hallado algo nuevo, lo cual ya existía desde los siglos que nos precedieron? Algunos traducen desde la era, pero no desde la eternidad o perpetuamente. Aquí también aparece la palabra olam. Estos rabinos gramáticos y también los semitistas que vimos, y más eruditos, argumentan que olam no debería de ser traducido como eterno. Debería de ser traducido como algo indefinido, incognoscible. Entendiendo esto, hermanos, lo que leímos de 2 de Samuel 7:12 no dice que afirmaría su reino eternamente de David o de su hijo, sino por un tiempo indefinido, y esta profecía se cumple en 2 de Crónicas capítulo 6. Desde el 4 dice: y él dijo: bendito sea Yahvé de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre. Está hablando de 2 de Samuel. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre, ni he escogido varón que fuera príncipe sobre mi pueblo, etcétera, etcétera. Y dice el 10: y Yahvé ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel, como Yahvé lo había dicho. O sea, Crónicas está diciendo que se cumple 2 de Samuel. Este texto lo utiliza el judaísmo para decir que sí o sí el Mesías tiene que venir del linaje de David. Aquí ni siquiera está hablando del Mesías, está hablando, hermanos, de Salomón. Salomón es el hijo al que le prometió en 2 de Samuel que le haría una casa. Y el mismo David en 2 de Crónicas 6:10 está diciendo que Yahvé cumplió su palabra en él. Ahora, aquí viene algo bien interesante, hermanos, y ya con esto cierro este tema de David un poco, para no hacerlo muy largo, pero los judíos utilizan el Salmo 132:11 para decir que tiene que venir del linaje de David. Y dice: en verdad juró Yahvé a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Y dicen: ya ves, tiene que ser linaje de David. Pero adivinen qué, hermanos, en hebreo dice del fruto de tu vientre. Y uno se queda, un momento, ¿del fruto del vientre de David? No dice de su semen, no dice de su cera, dice que del fruto del vientre de David. Qué curioso, porque la mamá de Yeshua también tenía sangre davídica. Digo, ese es como un dato curioso. La misma palabra que aparece aquí en Salmo 132:11 para fruto de tu vientre es beten. La misma palabra aparece, por ejemplo, en Génesis 25:23, para que vean que no me lo estoy inventando. Lo pueden buscar en un interlineal. Y le respondió Yahvé: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tu vientre. Beten, tus entrañas traducen. Beten. O Job 1:21. Desnudo salí de tu beten, de tu vientre, del vientre de mi madre, y desnudo volveré ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Y para que quede claro, para que no, para que se entienda bien. Básicamente la Biblia sí dice que el Mesías vendría de los judíos, claro que sí, pero ni siquiera dice Mesías, dice que un renuevo, un germen justo, un gobernador. Y dice que sí, efectivamente saldría de los judíos, pero que sus orígenes son desde el Kedem, celestiales, eternos. Pero no hay una profecía, hermanos, en el texto hebreo que diga que el Mesías tiene que ser hijo de David. No. De hecho, repito, en Isaías 11 dice que el Mesías es la raíz de David, el tronco de Yishai, lo que sostiene a Yishai. Por eso el Mesías, hermanos, ahora espero que cobre sentido,
cuando el Mesías rechaza ese título. Porque sí, incluso en el Nuevo Testamento todos le dicen el hijo de David, linaje de David, pero él nunca dice eso. Él como que se identifica más con la figura josefita. Porque recordemos, también en los judíos dicen que por medio de José vendría otro Mesías. Entonces son figuras, son arquetipos, son símbolos. Esta figura davídica fue una figura que se fue creando a través de los siglos y se construyó una figura davídica, está bien. También se ha construido una figura josefita del Mesías, incluso una figura, un profeta como Moisés. De hecho, hay judíos que dicen que el Mesías va a tener características de Moisés. Entonces sí podemos ver que todas estas son figuras, pero un mandamiento desde el texto hebreo que diga que el Mesías tiene que ser hijo biológico de David, no existe, hermanos. Y hay canales como Torah y Evangelio donde tienen estudios largos desde el hebreo de esto. ¿Qué quiero decir con esto? La construcción teológica, ya para cerrar, que conocemos como esta figura davídica mesiánica, es más una construcción teológica que se hizo con los siglos, y esta idea de un Mesías, como se conoce hoy en el judaísmo, son invenciones tardías del judaísmo, porque para los antiguos hebreos, ellos literalmente sí veían un salvador que venía a luchar con los reinos de las tinieblas, un germen justo, alguien que vendría a reinar, pero con un lenguaje más agrícola. No sé si me expliqué, mi hermana, y espero... Exacto, sí, muy bien. El mismo Jesús citó el Salmo 110:1 y lo usó como para demostrar que él era más que David. ¿Usted lo cree así? Completamente. De hecho, eso es que, hermanos, es que sí dice eso el texto hebreo. O sea, Miqueas 5:2 sí dice que los orígenes del Mesías son desde el Quedem. Entonces el Mesías está citando el Salmo 110, que dice 110:1, Dijo Salmo el Señor de a mi David. Señor. Ajá, Yahvé dice a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es cuando de hecho promete un sacerdocio según la orden de Melquisedec. El Mesías les dice, ¿cómo va a ser hijo de David? Si David le llamó soberano en el espíritu y los dejó callados, no supieron qué responderle. Con Claro, eso él porque estaba le llamó declarando, Señor. yo soy antes que David. ¿Sí? Él estaba diciendo que él es ese Señor sentado a la diestra del Padre. Y yo veo ahí como que Jesús está demostrando a los demás, diciendo, yo soy más que él. Cuando le cita el Salmo y le dice, el mismo David me llamó Señor. Y De hecho, es cita muy el Salmo. interesante porque si se fijan, incluso a su propia madre nunca la llama madre. La llama Sí. mujer. De hecho, la niega como madre. ¿Por qué? Porque técnicamente no es su madre, ella solo fue como un vehículo. Para que se entienda, un vehículo orgánico en donde nació el Mesías, pero sus orígenes son celestiales. Por eso él mismo nunca dice, o sea, vamos, si era su mamá en la carne, por decir así, pero lo que tenía dentro, los orígenes del Mesías, son preexistentes según la misma Biblia hebrea. Entonces, el Mesías básicamente es lo que les estaba diciendo a los fariseos con los que discutió respecto a lo de el título hijo de David. Lo que estaba diciendo es, imagínate, David me llamó soberano, ¿no? Y sí, el Salmo es interesante porque David está reconociendo en el cielo dos poderes. Es muy interesante. Exacto. Y hay judíos en el Talmud, esos sí fueron muy criticados, pero hay antiguos rabinos que hablaban de los dos poderes en el cielo. O sea, pero eran muy criticados, ¿no?